El invierno de 1942, en el corazón helado de Europa del Este, era un monstruo de hielo y viento, una fuerza primordial que ponía a prueba los límites de la carne y el alma. El frío cortaba como 1000 cuchillas invisibles, pero la arrogancia de la Wehrmacht, el ejército nazi, aún palpitaba con la promesa de victoria. Meses antes, el avance alemán había sido un torrente imparable, una aplanadora de acero y fuego que aplastaba todo a su paso. La Blitzkrieg, guerra relámpago, era la sinfonía de la dominación, y sus acordes resonaban en los corazones de los soldados, llenándolos de una confianza casi divina. Los tanques Panzer, gigantes de metal, rugían por la estepa congelada, sus cañones apuntando hacia el este, hacia el corazón de la Unión Soviética. El aire era denso con el olor acre de diésel, pólvora y la promesa de sangre. Cada kilómetro conquistado era una confirmación de la superioridad germana, cada ciudad arrasada, un macabro trofeo. El optimismo era contagioso, la creencia en la victoria final, inquebrantable. El alto mando alemán planeaba el golpe final, imaginando la bandera de la esvástica ondeando sobre los edificios de Moscú, sobre el Kremlin. Veían el final de la guerra, rápido, decisivo, glorioso. Pero la vastedad de Rusia no perdonaba. El invierno, su aliado más antiguo y cruel, apenas comenzaba a mostrar sus garras. Los soldados alemanes, acostumbrados a los inviernos más templados de Europa occidental, estaban desprevenidos para la furia del este. Sus uniformes grises, diseñados para campañas rápidas de verano, ofrecían poca defensa contra temperaturas que caían a 40 grados bajo cero. El viento silbaba como un espíritu vengativo, penetrando cada capa de tejido, congelando huesos y esperanzas. Las botas se endurecían, los dedos de los pies se gangrenaban, los motores de los vehículos fallaban, negándose a arrancar en el frío paralizante. La nieve caía incesantemente, transformando paisajes familiares en un desierto blanco y hostil, una trampa mortal donde cada paso era una lucha, avanzar era una agonía, retroceder, una imposibilidad. Las líneas de suministro se extendían por miles de kilómetros, vulnerables, constantemente atacadas por guerrilleros soviéticos que emergían de la nada, como fantasmas del bosque, para desaparecer de nuevo en la oscuridad congelada. La confianza inicial comenzó a resquebrajarse como hielo bajo presión. El olor a metal quemado y carne congelada se mezclaba con el aire, un recordatorio constante de la crueldad de aquella guerra. Cada día era una batalla no solo contra el enemigo visible, sino contra la propia naturaleza, que se alzaba como un gigante implacable. Los generales alemanes, antes tan seguros de su poder, comenzaban a sentir el peso de sus decisiones. La vastedad del territorio, la resiliencia inesperada del pueblo soviético y sobre todo el invierno ruso, estaban transformando la esperada victoria en una pesadilla helada. El sonido distante de disparos de artillería, antes un presagio de avance, ahora parecía un lamento, una advertencia de que algo terrible estaba por venir. El suelo congelado, antes un camino hacia la conquista, se convertía en una tumba. La guerra relámpago se había transformado en un asedio lento y brutal, donde el frío era el enemigo más letal. Esta es la historia de cómo el ingenio humano, la adaptación y un camuflaje perfecto desafiaron el poderío bruto y reescribieron el destino. Es la saga de cómo en las ruinas heladas miles de vidas fueron salvadas y la marea de la guerra cambió. Suscríbete ahora y únete a la legión de historiadores para desvelar los secretos de la supervivencia en el infierno de hielo. El avance inicial, glorioso e implacable, comenzó a mostrar sus primeras grietas. La velocidad de los tanques, la precisión de los aviones Stuka, todo esto chocaba contra la realidad de un invierno que no daba tregua. Las ciudades capturadas, antes vistas como puntos estratégicos, se convirtieron en trampas. Ruinas humeantes, antes señal de victoria, eran ahora refugios para francotiradores soviéticos, lugares donde la visibilidad era cero y el peligro constante. La euforia de la victoria rápida se desvanecía, sustituida por una fatiga profunda y un miedo creciente. El enemigo no solo estaba al frente, estaba en todas partes, y el más temible de los enemigos era el propio escenario.
Las trincheras congeladas se extendían por kilómetros, un laberinto de sufrimiento donde la vida era una mercancía barata. Los soldados alemanes, antes orgullosos e invencibles, comenzaban a cuestionar la sabiduría de sus líderes. Lo que parecía una marcha triunfal se transformaba en un lento y doloroso arrastrarse por la nieve, bajo un cielo gris que parecía llorar hielo. La máquina de guerra nazi, tan eficiente en climas templados, crujía y fallaba bajo el frío brutal. Los lubricantes se congelaban, las armas se encasquillaban, los hombres se enfermaban. El plan de un cerco rápido y aplastante se convertía en una lucha desesperada por la supervivencia, donde cada bocanada de aire era un desafío, cada trozo de pan, un lujo. El infierno no era fuego, sino hielo, y en ese infierno, una nueva forma de guerra estaba a punto de nacer. Pero la vastedad de Rusia no perdonaba, y el invierno, su aliado más antiguo y cruel, apenas comenzaba a mostrar sus garras. El avance inicial, glorioso e implacable, comenzó a mostrar sus primeras grietas. La velocidad de los tanques, la precisión de los aviones Stuka. Todo esto chocaba contra la realidad de un invierno que no daba tregua. Las ciudades capturadas, antes vistas como puntos estratégicos, se convirtieron en trampas. Ruinas humeantes, antes señal de victoria, eran ahora refugios para francotiradores soviéticos, lugares donde la visibilidad era cero y el peligro constante. La euforia de la victoria rápida se desvanecía, sustituida por una fatiga profunda y un miedo creciente. El enemigo no solo estaba al frente, estaba en todas partes, y el más temible de los enemigos era el propio escenario. Las trincheras congeladas se extendían por kilómetros, un laberinto de sufrimiento donde la vida era una mercancía barata. Los soldados alemanes, antes orgullosos e invencibles, comenzaban a cuestionar la sabiduría de sus líderes. Lo que parecía una marcha triunfal se transformaba en un lento y doloroso arrastrarse por la nieve, bajo un cielo gris que parecía llorar hielo. La máquina de guerra nazi, tan eficiente en climas templados, crujía y fallaba bajo el frío brutal. Los lubricantes se congelaban, las armas se encasquillaban, los hombres se enfermaban. El plan de un cerco rápido y aplastante se convertía en una lucha desesperada por la supervivencia, donde cada bocanada de aire era un desafío, cada trozo de pan, un lujo. El infierno no era fuego, sino hielo, y en ese infierno, una nueva forma de guerra estaba a punto de nacer. Mientras la Wehrmacht se tambaleaba bajo el peso del invierno, los soviéticos, acostumbrados a la brutalidad del clima, comenzaron a revertir la marea, no con poderío bruto, sino con astucia y adaptación. Surgió una estrategia silenciosa, letal, el camuflaje perfecto. Soldados soviéticos, antes visibles en sus uniformes oscuros, ahora vestían capas blancas, casi invisibles contra la nieve interminable. Se movían como fantasmas, emergiendo del blanco puro para atacar y desaparecer sin dejar rastro. El sonido de sus esquís se deslizaba suavemente. Sus fusiles Mosin Nagant disparaban ráfagas frías y certeras, y el olor metálico de la pólvora se mezclaba con el aire gélido, un presagio de muerte para los invasores. La confianza alemana se desmoronaba bajo el peso de un enemigo que no podían ver. Patrullas que salían de reconocimiento nunca regresaban. Centinelas desaparecían en medio de la noche, sin un grito, sin un disparo. El terror psicológico era palpable. Cada árbol, cada montículo de nieve, cada ruina podía esconder un francotirador, un grupo de saboteadores. Los soldados alemanes, ya exhaustos y hambrientos, comenzaban a sucumbir no solo al frío y al combate, sino al pánico de un enemigo invisible, un espectro blanco que parecía surgir del propio invierno. Llamaban a estos combatientes fantasmas blancos, y el nombre se extendió como una fiebre entre las líneas alemanas. La guerra, antes una cuestión de tanques y artillería, se transformaba en una cacería brutal, una lucha del gato y el ratón en las vastas extensiones congeladas. Las emboscadas se convirtieron en rutina. Los fantasmas blancos atacaban convoyes de suministros, desorganizaban las líneas de comunicación y realizaban ataques quirúrgicos contra puestos avanzados. Los gritos de los heridos se perdían en el aullido del viento, y la sangre manchaba la nieve inmaculada,
un contraste chocante que marcaba el avance inexorable de la muerte. Cada día, más soldados alemanes sucumbían a la hipotermia, al hambre o a las balas certeras de un enemigo que parecía conocer cada pliegue de aquel infierno blanco. La táctica del camuflaje no era solo sobre uniformes blancos, era sobre entender el terreno, usar las ruinas de ciudades destruidas como refugios y puntos de emboscada, y transformar la vastedad helada en un aliado. Los civiles, que antes huían aterrorizados, ahora colaboraban proporcionando información, refugios y a veces uniéndose a la lucha. Mujeres y ancianos, antes considerados vulnerables, se convirtieron en parte de esta resistencia silenciosa, sus conocimientos locales inestimables para los fantasmas blancos. La guerra ya no estaba solo en el frente, permeaba cada aldea, cada bosque, cada ruina, y el núcleo del conflicto estaba a punto de profundizarse, transformando la estepa en un campo de batalla donde la vida era barata y la muerte una constante compañera. El núcleo del conflicto era una danza macabra de supervivencia en la inmensidad blanca. Las ruinas de aldeas y ciudades, antes hitos de civilización, se transformaron en laberintos de muerte. Paredes derrumbadas, escombros congelados y esqueletos de edificios eran el escenario para brutales combates cuerpo a cuerpo. El sonido del viento aullaba a través de las ventanas vacías, mezclándose con los estampidos secos de los fusiles, los gritos ahogados de los heridos y el crujido metálico de las bayonetas al chocar. Ya no había líneas de frente claras. La guerra estaba en todas partes, en cada callejón, en cada pila de ladrillos. Soldados alemanes, antes altivos, ahora se movían con los hombros encorvados, los ojos vidriosos de agotamiento y terror. Cada sombra, cada arbusto cubierto de nieve, parecía esconder una amenaza. La paranoia era un parásito, corroyendo la disciplina y la cordura. Un destello blanco, un bulto rápido, y un camarada caía, sin un sonido, una mancha escarlata en la nieve inmaculada. El olor a pólvora quemada y el fétido hedor de sangre congelada flotaban en el aire, un perfume de la muerte que se negaba a disiparse. El frío era un verdugo silencioso, arrancando dedos de los pies y de las manos, transformando heridas en puertas abiertas para la gangrena. Del otro lado, los fantasmas blancos soviéticos operaban con una disciplina fría y letal. Sus uniformes camuflados los hacían casi imperceptibles, fundiéndolos con el paisaje. Se movían con la gracia de depredadores, esquiando silenciosamente por los bosques y llanuras, sus armas listas. Los fusiles Mosin Nagant y las ametralladoras PPSA-41 eran extensiones de sus brazos, disparando ráfagas que resonaban como chasquidos de látigo en el aire helado. No era un combate de fuerza bruta, sino de inteligencia, paciencia y conocimiento íntimo del territorio. Las emboscadas eran meticulosamente planificadas, transformando secciones enteras de bosque en trampas mortales. El hambre era un enemigo común, pero para los alemanes era un tormento aún mayor. Las líneas de suministro estaban desorganizadas y las raciones eran escasas. Los soldados soñaban con pan caliente y carne mientras masticaban galletas duras y heladas. Para los soviéticos, aunque también sufrían privaciones, la tierra y la colaboración civil ofrecían alguna esperanza. Mujeres y niños en las aldeas destruidas, arriesgando sus propias vidas, escondían y alimentaban a los fantasmas blancos, proporcionando información vital sobre los movimientos enemigos. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con un fuego de resistencia. El impacto psicológico era devastador para ambos lados. Para los alemanes, la creencia en la invencibilidad se desmoronaba, sustituida por una desesperación creciente. La moral se desplomaba con cada pérdida inexplicable, con cada noche pasada en trincheras congeladas, oyendo los aullidos distantes de lobos e imaginando a los fantasmas blancos al acecho. Muchos sucumbían a la psicosis de la guerra, viendo enemigos en cada sombra. Para los soviéticos, la lucha era una cuestión de supervivencia nacional, una defensa de su tierra y de sus familias. El dolor y el sufrimiento solo templaban su resiliencia, transformándolos en combatientes endurecidos e implacables. Las batallas en las aldeas eran particularmente sangrientas.
Casonas de madera, graneros y establos eran transformados en fortalezas improvisadas, donde cada habitación se disputaba palmo a palmo. El olor a madera quemada se mezclaba con el humo de la pólvora, mientras las granadas explotaban, destrozando las pocas estructuras que aún resistían. Gritos de dolor y órdenes ásperas resonaban por las ruinas, mientras los hombres luchaban hasta la muerte, usando cuchillos, bayonetas y las propias manos cuando las municiones se acababan. Los civiles, a menudo atrapados en el fuego cruzado, corrían desesperadamente en busca de refugio, sus rostros pálidos de terror, sus esperanzas desvaneciéndose con cada explosión. La paisaje rural, antes serena, estaba ahora desfigurada, marcada por los cráteres de bombas y por los cuerpos de hombres y caballos congelados en poses grotescas. La guerra en Europa del Este no era solo un conflicto militar, era una batalla existencial, donde el propio ambiente se había convertido en un arma. El frío, el hambre, el enemigo invisible, todos conspiraban para transformar la vida en un infierno congelado. Y en ese infierno, la línea entre cazador y presa se volvía cada vez más tenue, preparando el terreno para un asedio implacable que sellaría el destino de miles. El cerco se estaba cerrando, una trampa de hielo y acero que engullía lentamente a las fuerzas alemanas. El avance, antes un torrente, ahora era un pantano congelado donde cada movimiento los hundía aún más. Las líneas de comunicación, ya precarias, eran constantemente cortadas por los fantasmas blancos soviéticos que surgían de la nada, como apariciones heladas para destruir radios, explotar líneas telefónicas y desaparecer en la vastedad blanca. Los gritos de Stalingrado o Patria resonaban en el aire gélido antes de cada ataque, una advertencia siniestra que helaba la sangre de los invasores. El aislamiento era total, una burbuja de desesperación donde el único sonido constante era el aullido del viento y el gemido de los moribundos. La escasez de suministros alcanzó niveles catastróficos. La comida se acabó, sustituida por esperanzas vacías y promesas rotas. Soldados hambrientos registraban las ruinas en busca de cualquier cosa comestible, roedores, trozos de cuero, la propia nieve, que a veces se teñía de sangre. El combustible era un lujo olvidado. Tanques y vehículos blindados, antes símbolos de poder, ahora eran carcasas metálicas congeladas, monumentos a la arrogancia militar. Las ametralladoras enmudecían por falta de munición. Los cañones, antes atronadores, permanecían mudos. El olor a diésel y pólvora daba paso al hedor fétido de cuerpos insepultos, de gangrena y de desesperación. El invierno era el verdugo, y el hambre, su ayudante silencioso. La moral se desmoronaba como una pared de hielo bajo el sol. La disciplina, antes de hierro, ahora era de papel. Las deserciones se volvieron más frecuentes, aunque huir en el infierno blanco era una sentencia de muerte casi segura. Las ejecuciones sumarias por insubordinación o intento de fuga eran espectáculos sombríos y rutinarios, los cuerpos congelados colgados como avisos macabros, balanceándose al viento. Las atrocidades eran cometidas por ambos lados en la furia de la lucha por la supervivencia. Pero para los alemanes sitiados, el enemigo invisible y el frío implacable eran los verdugos más crueles. El colapso físico estaba acompañado por un colapso psicológico, donde la realidad se distorsionaba en pesadillas despiertas. Los civiles, antaño los habitantes silenciosos de aquellas tierras, estaban ahora atrapados en la trampa. Familias enteras, intentando huir del cerco, eran cogidas en el fuego cruzado, sus gritos perdiéndose en el caos. Madres intentaban proteger a sus hijos bajo bombardeos constantes, escondiéndose en sótanos húmedos y congelados, alimentándolos con lo que podían encontrar: migas, hielo derretido, la esperanza moribunda. Los refugiados, con sus rostros marcados por el hambre y el terror, vagaban por el paisaje desfigurado, sus pocas pertenencias en paquetes sucios, sus ojos vacíos de cualquier futuro. Para ellos, la guerra no era una estrategia militar, sino una máquina de moler vidas, indiferente a la inocencia o la edad. La resistencia soviética, por su parte, solo se fortalecía. Los fantasmas blancos no daban tregua. Atacaban bajo la cubierta de las nevadas, bajo el velo de la noche,
sus esquís deslizándose silenciosamente, sus uniformes blancos fundiéndose con el paisaje. Cada ataque era un golpe de martillo en la moral alemana, un recordatorio constante de que estaban rodeados, cazados, sin esperanza de rescate. Los pocos aviones de transporte alemanes que conseguían penetrar el bloqueo aéreo soviético eran derribados, sus preciosas cargas de suministros cayendo en la nieve como gotas de lluvia en un desierto. El olor a muerte era constante, y la certeza de un fin inevitable planeaba sobre cada soldado alemán, una nube oscura y helada. El cerco no era solo militar, era una batalla de voluntades, de resiliencia contra desesperación. Los soviéticos, endurecidos por el invierno y por la furia de defender su tierra, transformaron el paisaje en un laberinto de muerte para el enemigo. Cada ruina, cada bosque, cada montículo de nieve era un punto estratégico, un escondite para los francotiradores, un lugar para emboscadas brutales. El sonido de los disparos distantes, antes un presagio de avance, ahora era el sonido de la muerte acercándose, un presagio de un destino que se sellaba con cada día que pasaba en aquel infierno blanco. La trampa estaba completa, y el fin, para miles, era solo una cuestión de tiempo. El clímax era inevitable, un trueno que resonaba en el vacío helado. Con el cerco apretado, las fuerzas alemanas, ahora fragmentadas y hambrientas, se lanzaron en intentos desesperados de fuga. Ya no había estrategia, solo el instinto primario de supervivencia. Columnas de soldados, muchos sin armas, otros con fusiles congelados, intentaban romper las líneas soviéticas, avanzando ciegamente a través de nevadas despiadadas. El sonido de los pasos en la nieve, antes amortiguado, se convertía en un ruido ensordecedor de desesperación, pero los fantasmas blancos estaban esperando. De repente, el silencio de la estepa era roto por ráfagas de ametralladoras PPS-41, cuyas balas cortaban el aire como navajas. Granadas de mano explotaban, levantando nubes de nieve y fragmentos de cuerpos. El olor a pólvora fresca se mezclaba con el olor metálico de la sangre que brotaba sobre el blanco inmaculado. Los contraataques alemanes, antes coordinados y potentes, ahora eran meros arrebatos de bravura suicida. Tanques que aún funcionaban con poquísimo combustible, rugían por unos metros antes de ser inmovilizados por minas antitanque o por disparos certeros de cañones anticarros soviéticos disfrazados entre las ruinas. El metal retorcido y humeante de los vehículos se convertía en un monumento más a la futilidad de la guerra. Los comandantes alemanes, antes orgullosos y confiados, enfrentaban decisiones que desgarraban el alma. El general Friedrich Paulus, acorralado y sin esperanzas de rescate, veía a sus hombres morir de hambre, frío y balas. Peticiones de rendición eran rechazadas por Hitler, que exigía resistencia hasta el último hombre, transformando el honor militar en un ultimátum cruel. Con cada informe de bajas, con cada súplica por suministros que nunca llegaban, el peso de la responsabilidad aplastaba a estos hombres. El dilema era brutal: obedecer a un Führer distante e insano, condenando a miles a la muerte cierta, o desafiar la orden y salvar lo que quedaba de sus tropas, enfrentando la desgracia y la corte marcial. La lucha en las ruinas urbanas era un infierno particular. Edificios transformados en fortalezas, cada piso una trinchera, cada ventana un puesto de francotirador. El combate cuerpo a cuerpo era la regla, no la excepción. Puños, cuchillos, bayonetas, todo era usado en una lucha visceral por la vida. El hielo y el polvo de ladrillos molidos cubrían los rostros de los combatientes, transformándolos en espectros de guerra. Gritos guturales de dolor y furia resonaban entre las paredes rotas, mezclándose con los sonidos de los disparos y las explosiones. Mujeres y niños, escondidos en sótanos, oían los sonidos de la carnicería arriba, sus corazones latiendo fuerte, esperando que la muerte no los encontrase. El costo humano era inmensurable. Cuerpos apilados en las calles congeladas, muchos de ellos irreconocibles, transformados en estatuas macabras por el frío. Prisioneros alemanes, hambrientos y traumatizados, eran arrastrados hacia la retaguardia soviética, sus uniformes hechos jirones, sus ojos vacíos de esperanza. La rendición no era un alivio,
sino el inicio de otro tipo de infierno, el de los campos de prisioneros, donde el frío y el hambre aún serían sus verdugos. Muchos morirían en el camino, otros en cautiverio, marcados para siempre por la brutalidad de aquel invierno. Para los soviéticos, la victoria venía con un precio altísimo. Miles de sus propios soldados habían perecido en el combate, muchos civiles habían sido masacrados, y sus ciudades estaban en ruinas. Pero había una llama de triunfo en aquellos ojos endurecidos. Habían defendido su tierra, no con el poderío bruto que los alemanes exhibían, sino con astucia, resiliencia y el ingenio del camuflaje. La sangre en la nieve era un testamento de su victoria, pero también un recordatorio sombrío de lo que la guerra podía hacer a la humanidad. La rendición final del Sexto Ejército Alemán, el 2 de febrero de 1943, no fue solo el fin de una batalla, fue el punto de inflexión de una guerra, un símbolo de que la determinación y la adaptación podían quebrar la más poderosa de las máquinas militares. El aullido del viento sobre las ruinas heladas ahora llevaba el susurro de una nueva era, forjada en el horror y el coraje. Las ruinas humeantes y congeladas eran un testimonio silencioso de la barbarie recién concluida. La rendición del Sexto Ejército Alemán no trajo paz inmediata, sino una quietud gélida, llena solo por el aullido del viento y los gemidos ahogados de los heridos. Soldados alemanes, antes símbolos de una máquina de guerra invencible, ahora eran sombras pálidas y hambrientas, sus uniformes hechos jirones, sus ojos vacíos de cualquier brillo. Emergían de las trincheras congeladas y de los escombros, no como guerreros derrotados, sino como fantasmas vivos, cada paso un dolor, cada respiración un desafío. Muchos cayeron antes, incluso de alcanzar la retaguardia, sus cuerpos añadidos al vasto y macabro paisaje de muerte. Para los soviéticos, la victoria venía con un sabor amargo y el precio de un sufrimiento inimaginable. Las ciudades estaban en escombros, esqueletos de edificios apuntando a un cielo gris. La nieve, antes inmaculada, manchada de rojo, gris y negro. El olor a muerte era penetrante, una mezcla de carne congelada, pólvora y la podredumbre de los sueños deshechos. Los sobrevivientes, tanto soldados como civiles, cargaban cicatrices no solo visibles, sino profundas en el alma. Muchos de los fantasmas blancos, endurecidos por la batalla, miraban hacia el horizonte desolado, sabiendo que la guerra aún no había terminado, pero que un punto de inflexión crucial había sido alcanzado. La resiliencia humana, probada al límite, había prevalecido contra la arrogancia militar. El costo de aquella campaña, de aquella trampa de hielo, se medía en millones de vidas. No solo los soldados que perecieron en el frente, sino los civiles que fueron aplastados en el medio, las familias deshechas, las comunidades arrasadas. La tierra, antes fértil, estaba ahora desfigurada, marcada por cráteres de bombas y por tumbas improvisadas. El silencio que siguió a la rendición era más pesado que cualquier estruendo de artillería, un silencio que clamaba por las vidas perdidas, por las promesas rotas y por la inocencia robada. Las lecciones eran claras, grabadas a hierro y fuego en la memoria de aquel invierno. La soberbia de un ejército, por más poderoso que fuera, podía ser quebrada por la astucia, por la adaptación y por la furia de un pueblo defendiendo su tierra. La estrategia del camuflaje, que parecía un detalle táctico menor al principio, se reveló como un punto de inflexión. No fue solo una técnica de combate, fue un símbolo de innovación e inteligencia táctica, de cómo la comprensión del ambiente y la creatividad podían superar el poderío bruto de los tanques y aviones. Los uniformes blancos no eran solo tela, eran un escudo, un arma, una extensión del propio paisaje. Permitieron que miles de vidas soviéticas fueran salvadas, transformando soldados vulnerables en depredadores invisibles, capaces de cambiar la marea contra un enemigo superior en números y armamentos. La guerra en Europa del Este ya no sería la misma. Las historias de los fantasmas blancos comenzaron a esparcirse, primero como susurros entre las trincheras, luego como leyendas que inspiraban la resistencia. Estos combatientes, que se fundían con la nieve,
se convirtieron en la pesadilla de la Wehrmacht y el símbolo de la esperanza para los soviéticos. El camuflaje perfecto en las ruinas heladas salvó no solo cuerpos, sino el espíritu de una nación. Demostró que el ingenio humano, incluso bajo las condiciones más brutales, podía florecer y reescribir el destino. El legado inmediato era de dolor y devastación, pero también de una nueva comprensión sobre la naturaleza de la guerra y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. La nieve, que antes parecía un enemigo implacable, se había convertido en una aliada, un manto protector para aquellos que la conocían y respetaban. Las cicatrices de la batalla permanecerían en la tierra y en el alma del pueblo, un recordatorio eterno del coraje y la innovación frente a la más brutal de las adversidades. Este no era el final de la guerra, sino el inicio de una nueva fase, donde la astucia y la adaptación serían tan cruciales como el acero y la pólvora. El eco de esta victoria, forjada en la nieve y la sangre, resonó mucho más allá de las estepas congeladas. Para la Wehrmacht, la derrota no fue solo táctica, fue un golpe psicológico devastador, la primera grieta visible en la armadura de su invencibilidad. El mito de la Blitzkrieg, guerra relámpago, que aplastaba todo a su paso, se deshizo en las ráfagas del invierno ruso. Los soldados alemanes, antes confiados en su superioridad racial y militar, ahora cargaban el fardo de un trauma colectivo, una memoria vívida de un infierno blanco, donde el propio ambiente se alzaba como un enemigo implacable. Muchos jamás se recuperarían del frío que les carcomió los huesos, del hambre que les corroía el estómago, del miedo constante a los fantasmas blancos que se materializaban y desaparecían como espectros. Europa del Este se convertía para ellos no en un campo de conquista, sino en un cementerio sin fin, una pesadilla congelada que atormentaría sus sueños y su cordura. Del lado soviético, la victoria fue un catalizador de esperanza y una prueba incuestionable de resiliencia. El sacrificio fue inmenso, el dolor profundo, pero la fe en la patria y en la capacidad de su pueblo de resistir al agresor fue restaurada. Los fantasmas blancos ya no eran solo soldados, eran leyendas vivas, la personificación de la astucia y el coraje soviético. Sus tácticas de camuflaje y guerrilla en el invierno se convirtieron en un manual no escrito, un modelo para futuras operaciones. La lección era clara. No era solo el número de tanques o la potencia de los cañones lo que decidía una guerra, sino la inteligencia, la adaptación y la inquebrantable voluntad de luchar hasta el último aliento. Esta batalla, o mejor dicho, esta serie de batallas y cercos, redefinió el concepto de guerra total, mostrando que el ambiente podía ser tanto un enemigo como un aliado, dependiendo de quién lo comprendiera mejor. Las consecuencias se extendieron a la estrategia global de la Segunda Guerra Mundial. La derrota alemana en el este no solo liberó fuerzas soviéticas para contraofensivas masivas, sino que también forzó a la Wehrmacht a desviar recursos preciosos de otros frentes, aliviando la presión sobre los aliados occidentales. La máquina de guerra nazi, antes imparable, comenzó a tambalearse, sangrando en un frente oriental que se negaba a caer. El costo logístico y humano de sostener una guerra en tales condiciones climáticas y geográficas se volvió insostenible. La arrogancia inicial de ignorar las advertencias sobre el rigor del invierno ruso se transformó en uno de los mayores errores estratégicos de la historia militar. La nieve y el hielo, antes vistos como meros obstáculos, se revelaron armas tan letales como cualquier bomba o ametralladora. El legado cultural e histórico de este evento es vasto y multifacético. Innumerables memoriales fueron erigidos en las tierras donde el hielo y la sangre se encontraron, estatuas solemnes que recuerdan los sacrificios, nombres grabados en piedra que claman por paz. Los museos guardan los artefactos de aquel invierno, uniformes hechos jirones, armas congeladas, cartas no enviadas, fotografías descoloridas que capturan el horror y la esperanza en los ojos de los combatientes. Libros y películas perpetuaron la saga de los fantasmas blancos y la brutalidad del cerco, transformando la historia en un épico de resiliencia humana. Generaciones fueron educadas sobre la importancia de recordar,
de nunca olvidar el precio de la guerra y la capacidad del espíritu humano de prevalecer contra las probabilidades más abrumadoras. La memoria del invierno de 1942-1943 no es solo un capítulo en la historia militar, es una parábola sobre la tenacidad, la innovación y el costo eterno de la ambición desmedida. Aún hoy, los vientos helados que soplan sobre aquellas tierras parecen susurrar las historias de aquellos que lucharon y cayeron, de las madres que lloraron, de los niños que crecieron en medio del humo y los escombros. Las cicatrices en el paisaje se curaron parcialmente. La naturaleza reclamó lo que era suyo, pero las heridas invisibles en las almas de los sobrevivientes y de sus descendientes nunca se cerraron completamente. La lección del camuflaje perfecto no fue solo sobre tácticas de guerra, sino sobre la profunda conexión entre el hombre y su ambiente, sobre la capacidad de transformar la adversidad en ventaja, de encontrar fuerza en la vulnerabilidad. Fue un recordatorio sombrío de que la guerra es un espejo que refleja las peores y las mejores caras de la humanidad, la brutalidad y el coraje, la destrucción y la resiliencia. Las cicatrices de aquella campaña, grabadas en el hielo y en el tiempo, no se limitaron a los campos de batalla o a los escombros de las ciudades. Se extendieron profundamente en la psique de los que sobrevivieron, moldeando generaciones y redefiniendo la propia esencia de la memoria colectiva. Para los soldados alemanes que regresaron, o que fueron liberados años después de los campos de prisioneros, el invierno ruso se convirtió en un espectro constante. El simple silbido del viento frío evocaba el aullido de la estepa. El olor a nieve traía a colación el pavor de los fantasmas blancos que surgían de la nada, invisibles y mortales. Muchos cargaban no solo mutilaciones físicas, sino una carga de estrés postraumático que los atormentaría hasta el final de sus días, transformando sueños en pesadillas recurrentes de hambre, frío y emboscadas silenciosas. La arrogancia inicial se había deshecho en terror, y la creencia en la superioridad de la Wehrmacht, rota en pedazos tan fríos como el hielo que les carcomió los miembros. Del lado soviético, la victoria, aunque celebrada, también dejó marcas indelebles. La alegría de la supervivencia y de la defensa de la patria se mezclaba con el luto por los millones de muertos y la memoria viva de la crueldad extrema. Los fantasmas blancos, héroes de una lucha desesperada, a menudo volvían a casas en ruinas, a familias deshechas por la guerra. La resiliencia que los impulsó en la batalla se transformaba ahora en la fuerza para reconstruir, para luchar contra el hambre de la posguerra y para lidiar con la ausencia de los que no regresaron. Mujeres que habían defendido sus casas, trabajado en las fábricas y cuidado de los heridos bajo bombardeos, emergían como pilares de una sociedad devastada, la personificación silenciosa de la tenacidad frente a la destrucción. Sus voces, aunque a menudo ahogadas por la narrativa masculina de la guerra, eran testimonios de la lucha diaria por la vida en medio del caos. La lección del camuflaje perfecto trascendía las tácticas militares, convirtiéndose en un símbolo de la capacidad humana de adaptarse e innovar en las circunstancias más extremas. No era solo sobre pintar un uniforme de blanco, era sobre la profunda comprensión del ambiente, el ingenio de transformar la debilidad aparente en una ventaja decisiva. La nieve, antes vista como un obstáculo infranqueable y un enemigo despiadado, se convirtió en la mayor aliada de los soviéticos, un manto protector y un campo de caza para sus guerreros invisibles. Esta epopeya redefinió la guerra en Europa del Este, forzando a los estrategas alemanes a repensar cada movimiento, cada avance, cada línea de suministro. La simple idea de un enemigo que podía desaparecer y resurgir a voluntad, que conocía el terreno íntima y brutalmente, plantó una semilla de duda y miedo que jamás sería extirpada. El impacto se extendió a la doctrina militar mundial. Academias de guerra, antes enfocadas en grandes maniobras de tanques y artillería, comenzaron a estudiar las tácticas de guerrilla en el invierno, la importancia de la logística en ambientes extremos y la psicología del combate invisible. El camuflaje y la guerra asimétrica ganaron un nuevo nivel de reconocimiento, probando que la inteligencia táctica, la adaptabilidad y la resiliencia del espíritu podían, sí,
sobreponerse al poderío bruto. El evento no fue solo una victoria militar, fue una victoria de la mente sobre la materia, de la astucia sobre la fuerza aplastante. La memoria de los fantasmas blancos no se desvaneció con el tiempo, se solidificó, convirtiéndose en un recordatorio vívido de la complejidad de la guerra y de la inagotable capacidad humana de encontrar una manera de sobrevivir, de luchar y de vencer, incluso cuando todo parece perdido. El aullido del viento sobre las estepes congeladas continúa llevando el eco de una batalla que cambió el curso de la historia. La sombra de aquel invierno se extendió por décadas, influyendo no solo en la estrategia militar, sino también en la geopolítica de la Guerra Fría. La Unión Soviética emergió de aquel conflicto con una autoconfianza renovada, consciente de su capacidad de defender su tierra contra invasores, independientemente del poderío tecnológico o numérico del enemigo. La Gran Guerra Patriótica y las victorias forjadas en condiciones extremas, como la de los fantasmas blancos, se convirtieron en pilares de la identidad nacional, narrativas heroicas que inspiraron generaciones y justificaron sacrificios futuros. La determinación del pueblo soviético, su capacidad de soportar lo impensable y de innovar bajo presión, se transformó en una lección para el mundo, una advertencia contra la subestimación de un adversario que lucha por su propia supervivencia. Para el mundo occidental, la campaña en Europa del Este y la derrota de la Wehrmacht en el hielo sirvieron como un estudio de caso sombrío sobre los límites del poder militar y los peligros de la ideología. Observadores militares de todas las naciones analizaron cada movimiento, cada error, cada triunfo, buscando extraer lecciones que pudieran aplicarse en futuras guerras, especialmente en escenarios de invierno o en combates asimétricos. La resiliencia demostrada por los soviéticos y la eficacia de sus tácticas adaptativas fueron incorporadas en manuales y entrenamientos, probando que la inteligencia y la adaptación al ambiente son tan cruciales como el equipo más avanzado. El grito silencioso de la estepa congelada resonó como un recordatorio de que la guerra es un juego de ajedrez donde cada pieza, incluso el clima, puede ser un factor decisivo. La memoria viva, transmitida de abuelos a nietos, de veteranos a jóvenes curiosos, mantiene el horror y la gloria de aquel invierno. Historias de coraje individual, de actos de sacrificio en medio del hambre y el frío, perpetúan la humanidad detrás de los números y las estadísticas. El camuflaje perfecto, que comenzó como una necesidad táctica, se transformó en una metáfora para la capacidad humana de fundirse con el ambiente, de convertirse en parte de él para sobrevivir y eventualmente prevalecer. No era solo sobre esconderse, era sobre comprender, adaptarse y usar cada elemento de la naturaleza como un arma. Y así, el legado de los fantasmas blancos continúa inspirando, advirtiendo y resonando en los vientos que barren las llanuras donde la historia fue reescrita con sangre y hielo. Las ruinas heladas de Europa del Este no son solo un cementerio de piedras, sino un monumento a la tenacidad humana. Cada ruina es un grito contra la guerra, cada copo de nieve un susurro de las vidas salvadas por la inteligencia táctica. La sangre en la nieve es un recordatorio eterno del precio de la libertad y del ingenio que florece incluso en los momentos más sombríos. El camuflaje perfecto, que parecía un detalle insignificante ante la máquina de guerra nazi, se convirtió en un símbolo poderoso de cómo la adaptación y la innovación pueden reescribir el destino, desafiando la lógica de la fuerza bruta y la superioridad tecnológica. Este evento no es solo un capítulo en la historia militar, es una parábola atemporal sobre la inagotable capacidad humana de encontrar una manera de sobrevivir, de luchar y de vencer, incluso cuando todo parece perdido. El legado de los fantasmas blancos, de los civiles que resistieron y de los comandantes que osaron pensar diferente, resuena en cada memorial, en cada página de historia, en cada vida que pudo ser vivida porque otros se negaron a sucumbir. Es un testimonio al ingenio humano contra la más brutal de las adversidades, una historia épica de resiliencia y supervivencia que se niega a ser olvidada. El recuerdo del invierno de 1942-1943 nos advierte contra la arrogancia del poder, la ceguera de la ideología y el costo incalculable de la guerra.
pero también nos inspira mostrando que incluso en los abismos más profundos de la desesperación, el coraje y la inteligencia pueden forjar la victoria. Que los vientos helados de Europa del Este continúen susurrando estas lecciones, para que las generaciones futuras jamás olviden el precio de la paz y la fuerza indomable del espíritu humano. Que la memoria de aquellos que lucharon y cayeron, de los que sobrevivieron y reconstruyeron, nos recuerde que la verdadera fuerza no reside solo en armas, sino en la sabiduría de adaptarse, en el coraje de resistir y en la capacidad de transformar el propio ambiente en un aliado improbable. Este fue un capítulo forjado en el hielo y la sangre, una epopeya de supervivencia que redefinió la guerra y el significado de resiliencia. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado donde cada evento es un espejo para el futuro.